Buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que estén viendo este video, mi nombre es Dylan Joshua García Martínez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Honduras. El día de hoy me va a tocar hablar sobre el tema el vitalismo, la filosofía de la vida, por la clase de filosofía dada por el licenciado Guillermo Brandt. El tema que me va a tocar hablar a mí el día de hoy va a ser sobre el vitalismo, la filosofía de la vida. Primero que nada, voy a hablar sobre los puntos de qué es el vitalismo, su concepto y intentar de dar una idea o intentar inducirles una idea de cómo poder analizar el tema. Primero que nada, cuando hablamos de vitalismo es ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida para nosotros? ¿Qué es la vida para usted? ¿Qué es la vida para mí? ¿Qué es la vida para la persona que está en este video? Desde tiempos antiguos los pensadores han tratado de responder esta pregunta. El vitalismo es una corriente filosófica que sostiene que la vida no puede explicarse solo mediante procesos químicos o procesos industriales. Y en este video vamos a intentar explorar sus ideas principales, sus exponentes y sus relevancias en hoy en día. Pero primero que nada, hay que tratar de darle una definición a la palabra vitalismo. Cuando escuchamos la palabra vitalismo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? O tan siquiera conocíamos la palabra vitalismo nosotros. Una definición del vitalismo puede ser la siguiente. El vitalismo es la idea de que la vida tiene una fuerza o un principio especial que no puede reducirse a leyes mecánicas. Se opone a corrientes como el materialismo y el mecanismo. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Para que podamos comprender de una mejor manera, voy a tratar de dar un ejemplo para que podamos comprender o analizar con acciones o con hechos para que estoy intentando esto, para que nosotros al imaginar un escenario podamos entrelazar entre el escenario y la definición que acabo de dar. Imaginemos un reloj y un ser vivo. Un reloj funciona porque alguien lo construyó con engranajes, piezas, llaves, todo lo que tiene un reloj, baterías, etcétera. Y un ser vivo, en cambio, crece, se reproduce, evoluciona sin necesidad de un diseño mecánico. Esto es lo que el vitalismo intenta explicar, mis queridos hermanos internautas. Esto es lo que el vitalismo intenta explicar o intenta darlos a entender. Ahora voy a hablar sobre los principales pensadores del vitalismo o vitalista, pensadores del vitalista. Este es el concepto que se le usa a las personas que son vitalistas, pensadores vitalistas. Voy a hablar sobre dos. El más conocido, no solo en este ámbito, sino que en más ámbitos, el filósofo Aristóteles. El filósofo Aristóteles habló sobre el concepto de entelequia, según el cual los seres vivos tienen un propósito interno que los impulsa a desarrollarse. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Todas las personas tenemos dentro de nosotros un propósito, o eso es lo que nos trata de entender a él. Desde mi punto de vista, si me preguntan a mí, ¿cuál sería mi propósito interno que me impulsa a desarrollarme? Sea terminar mi carrera, mi ingeniería, mi carrera, construirme como persona laboralmente, construirme como persona en el ámbito profesional y en todos los ámbitos, tanto económico como social. Ese sería mi impulso interno para desarrollarme. Otras personas, cuando están viendo este video, pueden tener otros puntos de vista, otras ideas u otras cosas que los impulsen a desarrollarse. Espero poder haberles dado una buena explicación sobre eso. Ahora vamos con Henry Bergson, su teoría del elan vital o impulso vital. Sostiene que la evolución es un proceso creativo impulsado por una fuerza interna. Vuelvo y lo repito. Su teoría del elan vital o impulso vital sostiene que la evolución es un proceso creativo impulsado por una fuerza interna. El siguiente sería Hans Driesch, que experimentó con embriones de erizo de mar, que lo llevaron a concluir que hay algo más que lo físico en el desarrollo de la vida, la entelequia biológica.
Esos fueron sobre los 3 pensadores filosóficos que investigué. Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones críticas al vitalismo. Vamos a hablar primero sobre las críticas al vitalismo en la biología. El vitalismo influyó en la ciencia hasta el siglo XX aproximadamente, por ahí. No tengo un dato exacto. Pero con el descubrimiento del ADN y la biología molecular, muchas de sus ideas fueron descartadas. ¿Por qué? Porque a raíz de la tecnología, los avances tecnológicos, muchas ideas fueron profundizadas o analizadas de otras maneras, haciendo que los pensamientos de los filósofos antes mencionados fueran un poco delegados. Ahora vamos en la filosofía, ahora sí vamos con los filósofos. Sí influían en corrientes como el existencialismo y el fenomenología. En este caso, todos los pensamientos que se tenían en aquellos tiempos siguen aplicando en la actualidad y sigue siendo el mismo pensamiento en área filosófica. Hay que recalcar que solo en área filosófica, ya que hay puntos más adelante en los cuales queda totalmente descartada el vitalismo. Pero vamos a hablar un poco sobre las críticas. Y hay una persona en específico que es el científico Jacques Monod, argumentando que no hay necesidad de un principio vital para explicar la vida. Todo puede entenderse mediante la biología y la química. ¿Qué nos referimos cuando hablamos sobre la biología y la química? No sé si recordamos que en la parte anterior del video, más atrás del video, hablamos sobre la evolución. Por eso hice énfasis sobre la palabra evolución. Recuerden que el vitalismo trata de analizar las cosas. Entonces, no analizar las cosas como tal, pero ¿qué hace la química o qué hace la ciencia? La ciencia analiza de forma científica. Ellos sí encuentran, por así decirlo, el porqué de nuestra evolución de forma científica. Cómo nos crecen nuestros huesos, cuánto tiempo, qué compuestos se usan para el crecimiento de nuestros huesos, de nuestro cabello, ojos, órganos, todo. Entonces, a eso es lo que está en contra el científico Jacques Monod, que teniendo las opciones como la biología y la química, que es muy fácil de entender, para que usaríamos otros métodos como el vitalismo. Esa es la forma de pensar del científico Jacques Monod. Pero ahora vamos a hablar sobre un punto muy importante, que sería el vitalismo en la actualidad. ¿Qué es como le explicamos, hablamos sobre qué es el vitalismo, sus pensadores, tratamos de analizar el idealismo de otras personas. Ahora vamos a pensar, ¿el vitalismo en la actualidad sigue funcionando? ¿Las personas saben qué es el vitalismo realmente? ¿Las personas tienen una idea de quiénes fueron los fundamentales filósofos del vitalismo? Y no muy importante, ¿nosotros comprendemos qué es el vitalismo? O tendríamos una idea si el vitalismo nosotros lo podríamos aplicar en un punto de nuestra vida. Lo veremos a continuación. Aunque el vitalismo como teoría científica ha perdido relevancia, su influencia persiste en la en la medicina alternativa, la ecología profunda y la espiritualidad. Si ponemos atención en lo que yo dije, nos podemos percatar que todo queda en la parte alternativa. Porque si tomemos como ejemplo este lápiz. En esta parte hablamos de las cosas alternativas y en esta parte se puede decir de la parte científica. Si volvemos a analizar lo que yo dije, podemos recordar que yo dije que hablamos sobre la ecología profunda, la espiritualidad y la medicina alternativa. Y si nosotros tenemos un poco de conocimiento sobre los temas que hablé, podríamos analizar de que esas cosas no están agarradas de la ciencia, sino que ellos están agarrados sobre otras ramas, contrario a la ciencia, que en este caso sería la medicina y todo eso, que sí tienen fundamentos científicos, cosas que la medicina alternativa, la ecología profunda y la espiritualidad no tiene. Son cosas que no están nada arriesgadas, nada agarradas a la ciencia. Entonces, el vitalismo ahí toma fuerza y mucha fuerza, porque se podría decir que esas son las ramas, el vitalismo podría ser rama principal de esas cosas. ¿Por qué? Vamos al siguiente punto.
Algunos científicos argumentan que la ciencia aún no explica completamente la ciencia y la conciencia y la naturaleza de la vida, dejando espacios para preguntas vitalistas. Podemos tomar como ejemplo que, no nos veamos muy largo, tomemos la evolución del mono de Darwin. ¿Ok? Según esa teoría, nosotros evolucionamos del mono. ¿Cuál es la falencia de esa teoría? ¿O cuál es el argumento científico actual de esa teoría? ¿Por qué los monos no siguen evolucionando en la actualidad? ¿Por qué no siguen evolucionando toda la cantidad de monos que hay? ¿Por qué no hay registros de esas evoluciones? Registros exactos, fechas, huesos, o eso si en algún punto hubieron acercamientos entre las diferentes evoluciones. Son cosas que aún no se pueden explicar, que desde mi punto de vista el vitalismo podría encontrar una solución o una respuesta a esas preguntas. Y como reflexión final, como preguntas filosóficas, por así decirlo, unas preguntas para poder analizar en tu tiempo libre o poder analizar ahorita. ¿Es el vitalismo una idea obsoleta o sigue teniendo algo que aportar? Desde su punto de vista, personas internautas que están viendo este video, ¿el vitalismo es una idea obsoleta o sigue teniendo algo que aportar para ustedes? ¿O podrían ustedes aportar el vitalismo en su vida, un poco del vitalismo en su vida? ¿O qué? Te invitamos a dejar su opinión en los comentarios. Así que dejando en claro esto, futuros internautas, caballeros que ven este video, nos vemos hasta la próxima.